amigos, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que es el episodio 52. Estamos en nuestra tercera temporada y ahora con el episodio 52 y estamos compartiendo con ustedes historias de misioneros, de amigos que son parte del equipo acá en Singular Costa Rica. Y el propósito es que estas historias les reten, les animen y a algunos les termine como de invitar a la idea de vidas de personas que hacen discípulos y cómo sería dedicar nuestras vidas no solo a ser discípulos, pero también al trabajo misionero. Para este episodio 52 tengo una pareja, una familia de invitados muy especiales. Son muy buenos amigos, son personas con las que comparto más o menos a diario acá en la oficina cuando nos vemos, pero tienen una historia fascinante. Son un matrimonio ya con 31 años de estar juntos, con 4 niños, con experiencia en diferentes países y yo personalmente estoy emocionado de poder compartir con ellos y escuchar de su historia. Así que quiero presentarles a Bon y Jennifer Thomas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo amanecieron? ¿Tranquilos? Está bien. ¿Están bien? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos y gracias también por tomar el tiempo de compartir su historia, que a veces uno siente que es algo como privado. Pero bueno, hablábamos de lo bonito que es que a través de nuestra historia podamos motivar a otros a obedecer a Dios y conocerlo. Pero bueno, va a ser un podcast también interesante. Ustedes tienen ya 10 años de estar en Costa Rica, pero tienen una historia de misiones en diferentes países, en Vietnam por varios años, también en Indonesia y ahora finalmente por 10 años aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué tal si comienzan contándonos un poquito acerca de ustedes, su matrimonio, su familia, un poquito de su historia para conocerlos? Uh-huh. Bueno, yo crecí en una familia en Iowa, en el centro de los Estados Unidos, con 3 hermanos y una familia cristiana. Fuimos a la iglesia los domingos, los miércoles, siempre. Y bueno, cuando yo era joven, estábamos en una iglesia con mucho enfoque de misiones. Entonces, yo tenía interés en misiones desde yo era joven. ¿Cómo qué edad? ¿Como a los 12 o 13 años? 15 y más. ¿Ya estás? Ok. Sí. Súper, muy bien. Sí. ¿Cómo fue para vos tu conocer a Cristo y un poco la historia de tu familia, Bon? Mi historia es bastante diferente de ella porque yo tenía 16 años cuando escuché la llama del Espíritu Santo y recibí a Cristo en este tiempo y yo, que es eso, gasto 10 años más, o no, ya más de 10 años en mis, que es personal, ideas y vida. Entonces, sí, como que conociste a Jesús a los 16 y sabías, pero luchaste como con tus propios pensamientos y con tu personalidad, tal vez como luchando con esto. Sí, pero cuando yo vea esta situación es 10 años para preparar por misiones, porque yo trabajaba en muchas ciudades y muchas culturas en Estados Unidos y yo tenía oportunidades para escapar a Estados Unidos en otros países. Entonces, en esos, yo creo que es tiempo para... De formación. De formación. Sí, que es interesante porque Dios usa y nos forma en diferentes etapas de nuestra vida. Y cuando uno crece se da cuenta que estas etapas eran algo que Dios estaba formando, ¿verdad? Bueno, vos creciste en una zona rural, ¿cierto? Sí. Y estabas como rodeado de la parte de como criando animales, con vacas y demás. ¿Cómo es un poquito de la historia de tu familia? ¿Tus papás eran granjeros? ¿Cómo fue esta experiencia en tu vida de joven? Yo creo que es parte de mis características es nosotros teníamos esta idea, necesita trabajar duro cada día. No hay días para la playa o... Sí. ¿Dónde es la playa? Yo no sé. Sí.
Sí, que es una idea que se ha perdido en nuestro tiempo, donde más bien la gente dice, no quiero trabajar, ¿verdad? Sí. A mí me llama la atención esa parte porque yo sé que en misiones mucho de lo que hicieron estaba asociado con las granjas, ¿verdad? Y como ayudar a la comunidad a desarrollar y a ser sostenible. Sí, en el segundo país, en Indonesia, yo fue la directora de una finca sostenible. Y yo tenía experiencias en mi juventud con eso. Sí. Entonces, preparación. Sí, y exactamente, se ve la preparación de Dios usando diferentes cosas. Cuéntenos un poquito cómo se conocieron, en qué edad se conocieron y cómo fue esa historia de amor. Bueno, yo fui a la universidad por 2 años y después de 2 años yo me sentí que quería ir al Instituto de la Biblia para estudiar la Biblia y Von estaba allá y nos conocimos allá. Cool. ¿Quiere contar más? ¿Qué edad tenían en ese tiempo, Von? Yo gasté mucho tiempo en mi juventud en la universidad en Kentucky y Georgia, pero después de 10 años yo iba al Instituto Biblia en Chicago y en ese tiempo es más serio en mi vida y es tiempo para que se enfoque en misión. Y yo no tenía ideas para una boda, pero es mano de Dios. Claro, sorprendió. Sí. Bueno, Sí. pero es interesante también porque yo soy de la idea que hacer misiones solo es difícil. Y uno, si en algo uno ocupa un partner, un amigo, ¿verdad? Una pareja, una ayuda idónea, es en el campo de misión, ¿verdad? Entonces, muy chiva que Dios, aun cuando no planeaban tal vez esto, sucedía. ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? O sea, como en 20 años o 18. Von tenía 33 Okay. y yo 22. Tenía la edad de Cristo. Sí. Cuando se casó. Es tiempo para morir. Buenísimo. En realidad es la verdad, porque es tiempo para morir mi vida personal. Wow. Recibe la vida de Cristo en mí. Entonces, yo creo que este tiempo, aunque yo no tenía ideas de un matrimonio, yo vi la vida de Jennifer y dice en mi mente, es una buena amiga y sus características en Cristo es bueno y es bueno para un matrimonio. Para ti. Bueno. Qué bueno. Qué chiva. Se casaron entonces a los 33 y ¿qué edad tenías? Casi 23. Casi 23. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó entre que se casaron y ya hicieron su primer... ¿Cómo fue eso? Solo meses. Sí. Wow. Sí, nos conocimos en septiembre y en mayo. El próximo año. Yeah. Solo es casi 9 meses. Sí. Sí, me Entonces, acuerdo. pero en mi mente es, ese es el plan. Sí, es el plan. Sí. Y yo no tenía miedo o concerns con eso. Está bien, aunque ella es muy joven. Más joven, sí. Sí, más joven. Bueno, pero es interesante porque los dos, pensando también cómo las cosas han cambiado. Yo me casé joven, digamos, y como yo tenía 22 y Gwen tenía 21. Pero yo no tenía ningún concern tampoco, ¿verdad? Como me sentía como yo estoy definido en lo que quiero hacer y habíamos tenido una relación que nos hacía sentir seguros y además estábamos seguros que queríamos servir. Entonces yo creo que con mucho más razón, si tienes 30 años estás bastante maduro, sí. Y bueno, y vos también con una edad como ya muy definida. Sobre todo porque antes era más usual que la gente más rápido definiera qué cosas quería hacer con su vida, ¿verdad?
Y eso además asociado con la iniciativa de Dios, de cómo Dios los inquietó para moverse las misiones, es súper, súper importante. Cuéntenos un poquito de su experiencia, porque el primer lugar al que van es Vietnam, ¿verdad? ¿Cómo fue llegar como una pareja recién casados y llegar a Vietnam? Un poquito de esa historia inicial en las misiones. Yo no quería ir a Vietnam. Vaughn tenía mucho interés en Vietnam y yo no. Porque, bueno, yo estudié la música, música clásica, y también porque cuando yo era joven, yo leí un libro que se llama Brother and... no, el título es God Smuggler. ¿Cómo se llama? Smuggler. Es una persona que va con cosas, Ilegal. Como ocultas, ¿no? Ocultos, No, sí, cosas ocultas y los llevan a otro lugar. Okay. Él llevaba Biblias y literatura a los países en Rusia y los países comunistas. Entonces mi interés era en esos países, en Rusia y la Unión Soviética. Y cuando dijo que quería ir a Vietnam, yo, tan caliente, no estoy interesada en Vietnam, en Asia, por nada. Pero él tenía interés desde muchos años en Vietnam. Sí, es porque en mi época de juventud es la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Entonces yo tenía muchas preguntas de ¿esa es la verdad? ¿Esa no es la verdad? Entonces yo tenía amigos que esta guerra, entonces es bastante difícil en mi mente. Y en el tiempo en Chicago hay una oportunidad para encontrar una familia de Vietnam. Y ellos captura mi atención. Mi corazón. Claro. Wow, qué chiva, sí, porque fue alguien, es como conocer la cultura a través de la experiencia de alguien que está cerca y puedes como interactuar un poco, como tener un preview de cómo va a ser este lugar. Una vez nosotros fuimos a la casa de esta familia y esta mujer dice que voy a regresar a Vietnam. ¿Y usted también? Yo, sí. Y Jennifer, wow. Cállate. No digas bueno. así. ¿Cómo miento? Qué bueno. ¿Cuántos años estuvieron en Vietnam? Pues fue un buen tiempo, ¿no? 9.5. 9. Sí. Wow. Bueno, sí, Dios tenía que cambiar mi corazón. Yo estaba lista a ir para servir, solo es que no era mi idea de ir a Vietnam. Sí, como tu mente estaba más como anticipando otro tipo de cultura o otra dinámica. Sí. ¿Verdad? Wow. Sí, pero sí decidimos que íbamos a orar separadamente y ayunar un poquito, y después de un tiempo yo me di cuenta que, bueno, solo estábamos cometiendo por 2 años en la primera etapa. Entonces, bueno, ok, por 2 años yo puedo ir a Vietnam. Sí. Y después es cambio a otro país. Okay. ¿Cuál fue la lección de Dios más significativa de estos 9 años en Vietnam? ¿Qué fue algo que ustedes solo atesoran? Uno. Sí, solo uno, no sé. ¿O cuáles fueron varias? Sí, no sé. Ok, la herramienta de Dios en el mundo es la iglesia. Sí. Y en Vietnam, la iglesia fue muy constricted. Ajá, estaba como muy constricta. Sí, no teníamos permisión para compartir la verdad. Sí, estaba muy cerrado y muy limitado. Muy cerrado. El gobierno. Entonces, ellos en mi mente fueron muy, ¿qué es eso? Territorial. Sí, fueron muy territoriales. Sí, entonces yo creo que eso no es bueno, porque la iglesia es la iglesia, no es un edificio, es un grupo de personas. Si
ellos están en la iglesia, es mis hermanos. Esa es una lección que yo creo que es muy importante porque hay en varios países, esa es la verdad. Sí, la iglesia está limitada por la política, por la cultura, por otras religiones. Y sí, la iglesia es el vehículo, ¿verdad? La herramienta de Dios para que el mensaje siga dándose a conocer, ¿verdad? Y otra lección es Dios es bueno para todo. Porque hay muchos, en mi mente es milagros. Sí. Que las puertas fueron abiertas para oportunidades de viene con Biblias, que es ilegal, y relaciones con la policía que se encarga de controlar los extranjeros, especialmente misioneros. Entonces, muchas oportunidades para eso. Y yo creo que depende de Dios y sigue de su casa con confianza y con fe. Amén. Y Él va a abrir puertas para cualquiera que quiere. Sí, amén. Y qué fuerte eso, porque ustedes lo dicen y lo cuentan ahora muy fácil, pero sus vidas corrían riesgo, ¿verdad? Y había, tal vez no un riesgo inminente, pero sí había una resistencia fuerte. Y me imagino habían advertencias como no hagan esto o no digan esto o aquello. Y qué poderoso que ustedes puedan decir, pero vimos Dios abriendo puertas y vimos Dios haciendo milagros. Y la palabra de Dios estaba ilegalmente siendo distribuida y compartida en medio de lo que ustedes hacían. Y requiere valentía hacer esto. Sí. Súper. ¿Cómo fue el tiempo, tal vez pasando la página y moviéndonos a Indonesia? Pasan de 9 años en Vietnam, pasan a Indonesia. ¿Por qué se da la transición? Y cuéntenos un poquito de lo que se hizo en Indonesia, un poquito la historia. Bueno, la historia de la razón que fuimos a Indonesia es un poquito complicado, pero para hacerlo más simple, Corto. es que más corto. Von estaba trabajando con Habitat for Humanity, Sí. la organización, y habían problemas con nuestra visa, el gobierno. Right. Y Dinero también. Es like, ellos quieren recibir todo el dinero y yo, no, el coro con eso. Sí, sí. Era una cuestión organizacional con ellos también. Bueno, su jefe de Habitat for Humanity dijo que, bueno, vamos a mudarles a otro lugar por un tiempo, tal vez 2 años, y después de 2 años pueden cambiar a Vietnam otra vez. Y no queríamos ir, estábamos muy firmes en Vietnam, queríamos estar por nuestras vidas en Vietnam. Pero en 2004 hubo un tsunami en Asia Sureste. Toda la región. Sí, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y India, creo. Y entonces vimos que en Indonesia en particular, en la región donde hubo tsunami, fue un lugar muy cerrado del evangelio, de todo, porque esta región estaba en conflicto con el resto de Indonesia. Y entonces no entraban nadie por muchos años. Y vimos que, bueno, es horrible lo que pasó, pero es una oportunidad para el evangelio. Entonces decidimos ir a Indonesia y Von trabajaba con Habitat for Humanity. Por un año medio. Que el trabajo estaba asociado, por cierto, con reconstrucción de hogares y sí, desarrollo de hogares dignos, que llaman, ¿verdad? Porque, bueno, esta organización está a nivel mundial también. Sí. Wow. Por más de un año vivimos en Yakarta, que es en
otra isla. Otra isla. Otra isla. Iván a veces estaba en Yakarta, a veces estaba en Aceh, en Sumatra. Entonces fue un tiempo un poquito difícil. En esa época teníamos 3 hijos. Wow. Y Iván no estaba feliz con el trabajo. Y después de un tiempo decidimos a ir a Aceh para trabajar directamente con la gente en Aceh. Ok. Y ahí podían como estar más tiempo, digamos, sin separarse por periodos. Sí, sí. Y bueno, fuimos de un país comunista a un país musulmán. Muy, muy diferentes. Pero en los 2 países hay restricciones, hay dificultades, pero sí, es diferente también. En Vietnam es el gobierno, en Indonesia es la religión. Las tradiciones también. Las tradiciones, los líderes de religión. Wow. Sí. Qué cambio tan fuerte. Muy fuerte. Y bueno, y decías que ya ahí tenían 3 hijos. Sí. Sus 3 hijos, los primeros 3, nacieron en Vietnam. En Vietnam, sí. Ok. Wow. Sí. Qué valientes. Yo estoy tratando como de reconstruir la historia porque no sabía lo del tsunami. Qué interesante porque una tragedia como esta, que fue gigantesco, abrió la oportunidad para poner los pies en un lugar donde en otro momento no hubiera sido posible, ¿verdad? Y que veo los dones también de trabajo y de esfuerzo, de reconstruir, y eso que yo sé que es como uno de tus fuertes, ¿verdad? El trabajar y ayudar y construir cosas. Encontró un propósito también en un momento de tragedia. Y yo creo que en este tiempo, esta época, es usado para ahora también, porque hay muchos desastres. Sí. Y yo tengo experiencia con y yo respondí y voy a responder en otros países. Sí. Hace poco estuviste, ¿dónde fue que fuiste hace poco? No sé si fue a la Florida para uno de los últimos huracanes fuertes, ¿verdad? En diciembre. Diciembre. Wow. Yeah. Por más de 2 semanas. Esto fue muy bueno y oportunidades para compartir el evangelio en esta situación también, porque sus corazones son quebrados y abiertos para recibir amor y ayudar. Claro, que es interesante porque son en los momentos más trágicos en la vida de todos nosotros donde la necesidad de esperanza es lo que la gente desea. La gente desea en medio de la tragedia, de la muerte, el dolor, la soledad, algo de esperanza, ¿verdad? Y si alguien viene y dice, yo te ayudo, y déjame orar por ti, y déjame escucharte, inmediatamente refleja la esperanza de Cristo, que esta parte es lindísima. Me encanta el perfil de servicio que ustedes tienen, porque con el tiempo en las misiones uno se da cuenta que las misiones se ven muy diferente según cada persona y según cada enfoque, ¿verdad? Hay gente que tiene un rol pastoral, hay gente que tiene un rol de entrenar y enseñar. Hay otra gente que tiene un rol que es como muy asociado con los niños, ¿verdad? Como el cuidado de los niños, la dignidad de los niños. Hay otros que tienen más como un enfoque con tal vez las mujeres, ¿verdad? Hay diferentes cosas. Sí, todo tipo. Y me encanta que ustedes puedan decir, nosotros queríamos servir y siempre hemos servido. Construimos, trabajamos en farming, ¿verdad? Con las plantaciones que desarrollaron en Indonesia también. Entonces esa parte me gusta porque a veces la gente dice, yo no considero las misiones porque yo no soy una buena persona enseñando. Pero no necesitas ser una buena persona enseñando. Está bien si no tienes esos dones, pero tal vez tienes mucha creatividad y puedes a través del arte quizás enseñar a una comunidad. Sí, o con computadores o administración. Sí, hay todos tipos. Y esa parte es un reto también, porque a veces la gente no entiende que el campo de misión es amplio y hay necesidad en un montón de áreas, ¿verdad? Una característica muy importante es disponible para aprender y para que es eso, entrar situaciones que es fuera de su zona de confort. El confort.
Claro. ¿Cuál fue una enseñanza significativa en el tiempo en Indonesia? Igual, como cuál fue la más grande que recuerdan de este tiempo. Creo que es muy diferente para mí y para él. Para mí es un tiempo para encontrar personas muy religiosas. Y esa es preparación para entrar en Costa Rica también. Pero no es un difícil para compartir porque solo necesite una oportunidad para recibir preguntas. Porque personas en una religión normalmente tienen preguntas de otras personas en otras religiones. Entonces es una manera para entrar su vida. Y yo creo que es una lección de este país. Y una lección más es Dios. Porque hay una situación con la cuarta hijo que tiene malaria. Wow. Cuando tenía 9 meses. Wow, pequeñito. Y Dios sácala. Wow, lo sana. Sánala. Sí. ¿Qué es Simeón? Sí. Simeón. En una noche. No es un tiempo, pero es una noche. Un milagro, claro. Sí. Y él tenía que esos resultados del laboratorio que dice, sí, hay malaria. Y próximo día, no malaria. Wow, qué increíble. Muy fuerte, pero recuerda que Dios haga por su gloria y por el buen de sus personas. Entonces no es por mi gloria, no, es por la gloria de Dios. Y cuando yo no diga a otra persona es una frecuencia para mí. Sí. Wow, gracias por compartir eso. Claro, lo que Dios hace, lo hace para su gloria y en amor por los suyos y en la manera en que Él cuidó de ustedes y de su familia. Wow, qué increíble. No sabía esto yo. Yo uso eso en el parque en Moravia muchas veces para compartir a la gente. Claro. Dice, Dios no es Dios bueno, no, sí, muy bueno para mí. Y esa es una oportunidad para compartir también. Wow. Gracias. ¿Cuál es una lección para vos, Jennifer? Bueno, en Indonesia, yo creo que para mí fue un tiempo, estaba en casa con 4 hijos pequeños. Y en Aceh también, él estaba en la costa por mucho tiempo. Perdón. Y entonces yo estaba en casa. Y es que la cultura en Aceh es muy duro. Y yo trataba, yo fui afuera para hablar con las mujeres, pero no me sentí que yo estaba haciendo nada, solo en casa. Sí, yo sé es importante, yo sabía que fue importante, pero yo quería ser más involucrada en el ministerio y sentía como inútil y no sentía que tenía un rol en el ministerio, solo cuidar mis hijos, nuestros hijos. Bueno, esto es un buen rol. Es muy importante, pero fue un tiempo y no tenía oportunidades de cantar y nada. Entonces, yo estaba... Sí, fue una época un poquito difícil para mí. Pero lo que Dios estaba diciendo a mí es que mi valor no es en lo que hago, es en lo que soy en Él. Y sí, el trabajo de una madre es muy, muy importante. Sí. Y estoy muy agradecida por la oportunidad de homeschool mis hijos por ese tiempo. Estamos yo creo, mucho más cerca como familia por el tiempo de homeschooling. Y bueno, es una lección. Esta es una lección grande. Vida. Sí, pero es una buena lección para aprender lo más pronto posible también, porque la tendencia del ser humano es que mi valor viene por si hago cosas. Y vemos esto en la cultura de la iglesia donde la gente hace y hace y hace cosas.
tal vez ni quiere hacerlas, pero las hace para que alguien más aplauda o los vea. Y esta lección es importantísima para todos, ¿verdad? Como Dios me ama por quién soy, haga mucho o haga poco. Y además, bueno, la inversión de tu vida en la vida de tus hijos, que ahora están grandes, ¿no? ¿Verdad? El mayor tiene 24, Sí. Tori que tiene 22, que está casada también, Sí. Ariana con 19 y Simeón con 16, Sí. que es el que está con ustedes acá Sí. en Costa Rica. Cuéntenos un poquito ya de Costa Rica. ¿Cómo han sido estos 10 años y cuáles son lecciones también que Dios les ha mostrado en su tiempo acá en Costa Rica? Solo hay problemas en Indonesia. Y durante este tiempo es tiempo para regresar a Estados Unidos para furlough. Ok, sí, para... Y un trampa de mi amigo Woody Sí. dice, viene a Costa Rica para descansar, pero es una trampa para reclutar. Yeah. En realidad... Él dijo que necesitamos una persona como Juan aquí. Sí. Y también porque nuestros padres eran más de edad ancianos y queríamos estar más cerca de nuestros padres y tener diferentes oportunidades para nuestros hijos también. Entonces, creímos que Costa Rica es un buen lugar para vivir. Sí, es fácil para regresar a Estados Unidos y para ayudar a mis hermanos con mis padres. Y en estos últimos 2 años, el padre de Jennifer necesita más atención también. Claro. Entonces, mi padre fue en eternidad en febrero y es posible que sus padres sigue también muy pronto, porque él tiene una enfermedad bastante fuerte. Claro, que es interesante también entender esos tiempos en la vida, ¿verdad? Como hay momentos y hay edades en las que uno puede hacer ciertas cosas. Después creces y tus roles y tus responsabilidades cambian un poco y después creces más y estás en otra realidad, ¿verdad? Cuidando y velando de los papás, despidiendo a los niños de casa porque ahora solo tienen a Simeón, ¿verdad? Entonces otra transición grande es esta y es interesante tal vez para ustedes 3 momentos interesantes de su vida donde es una pareja nueva en un país nuevo y aprendiendo y todo lo que pasa ahí. Ya después en Indonesia es como una familia formada y tal vez con mucha más claridad y definición de qué quieren. Y ahora se siente como una familia madura que se multiplicó, que ya tiene dentro de la familia otras familias que han surgido, los niños estudiando, que regresaron a estados, ¿verdad? Entiendo que 3 de ellos están en estados. Entonces, esa parte también es un reto para el misionero, entender de qué se trata este tiempo y cómo puedo seguir obedeciendo a Dios mientras estoy asumiendo cargos importantes como el cuidado de los papás, que es algo muy digno además también. O sea, pienso yo que es un gran privilegio para los que tienen la oportunidad de hacerlo en esa manera. Sí. Y yo creo que es parte del 10 mandamientos. Claro. Es honrar a sus parientes. Sí, sus padres. Y en esta situación regresa a mi juventud, porque en mi cultura de juventud es normal para sus padres y abuelos vive en su casa toda su vida. Y murió en su casa también. No es una casa de hogar de ancianos o con enfermeras, pero sus hijos. Responsabilidad en esto es una cultura de mi familia. Y ahora, en febrero es la culminación de 2 años para yo y mis hermanos
para cuidar mi padre. Por 2 años ocuparon entre todos ayudarle y acompañarlo. Y yo creo es una bendición para mí. Es un honor. Sí, honor. Y es una misión también. O sea, siendo que son misioneros, ¿cómo puedo entender que el campo de misión más importante es mi familia? Mis hermanos dicen que yo levanta el barro de este. Es like, no, es no necesario. Para mí es parte de mi amor, de mi padre. Wow, sí. Bien. Qué buena lección esta también. Yo tuve que despedir a mi papá muy joven. Mi papá murió con 46 años por un ataque del corazón. Y bueno, yo tenía esa misma sensación como yo necesito estar en todo. Yo quiero participar en esto e inclusive preparar su cuerpo para la caja y todo lo demás. Pero yo creo que hay un gran valor en que uno tenga la oportunidad y el privilegio de participar en la vida de sus papás. Es una manera de retribuir todo lo que ya ellos hicieron por nosotros cuando nosotros éramos bebés y no podíamos limpiarnos, ¿verdad? Entonces, esta parte es buenísima. ¿Cuáles son retos actuales para ustedes como pareja, como misioneros? ¿Cuáles son cosas con las que tal vez no están luchando, pero están aprendiendo o están tratando de buscar la dirección de Dios ahora? Well, obviamente, para mí, los idiomas. Es una gran lucha. Sí. En Vietnam, esa es la verdad, porque es difícil. Sí. Jennifer tenía la habilidad para cantar en vietnamita. Wow. Y en Indonesia también, y para recordar CDs. En este también es la verdad. Y ahora en la calle es una lucha, pero es bueno porque es oportunidad para ver el Espíritu Santo en sus habilidades para traducir. ¿Cuál fue el idioma más fácil de aprender? Había uno que dijeron, este fue más fácil. Americano. No, güey. Bueno, indonés es lo más simple, pero yo tenía hijos también pequeños, entonces ninguno fue muy fácil. Wow. Bueno, pero tenías facilidad. No, un poco. Más o menos, pero no, no mucho. Es que en español es más similar a inglés, pero ya teníamos 40 y 50 años cuando vinimos a Costa Rica, entonces la mente no es la misma que como en los 20s y 30s. Yeah, yo tenía 55 años el primer día aquí. Es like, comenzar otra vez. Nada más. Eso, entonces, pero en tiempo, y yo paso 10 años aquí y hay personas que están mis amigos. Es un milagro también. Sí, qué bueno. Sí, bueno, es un reto. ¿Qué otro reto aparte del idioma también? Yo estoy trabajando con el ministerio de AMCA, con el grupo de jóvenes, y nunca fue mi visión, mi deseo, pero había una necesidad. Entonces yo empecé hace como 2 años a dirigir, a servir en el grupo de jóvenes. Es en inglés y me encanta. Me encantan los jóvenes y es muy divertido. Nunca fue en mí. Sí. Nunca imaginé de servir en este tipo de... ¿Jóvenes de colegio o universitarios? Colegio. De 12 hasta 18 años. Wow, qué bien. Sí. La mayoría son hijos de misioneros o hijos de tercera cultura, pero no todos. Hay ticos también que hablan inglés. Bueno, y además tienes experiencia con niños en tercera cultura, ¿verdad? Sí. De crianza y enseñanza. Sí. Wow. Entonces, el reto para mí a veces es que es muy nuevo todavía y que necesito la energía y la sabiduría para este ministerio y
Y probablemente es temporal también. Entonces, la sabiduría que por cuánto tiempo voy a estar en el ministerio. Y bueno, que tenemos ya 3 y en un año más vamos a tener 4 hijos en los Estados Unidos. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una casa aquí, ya compramos una casa aquí. Entonces, ¿vamos a quedarnos aquí o tener tiempo en los estados? ¿Cuánto tiempo? Sí. Necesitamos sabiduría por esa época. Claro, qué bueno. Y para mí, para confesar, un reto Sí. muy duro es crecer mis hijos, porque yo tengo muchos años y yo como un abuelo de mis hijos Sí. y yo no entiendo sus pensamientos, sus acciones y a veces en mi casa yo estoy muy duro con mis hijos. Entonces es difícil porque mi amor es grande y mi acción es contra mi amor. Wow. Entonces yo, necesito... Ley. Yeah, es like una ley. Y no hay gracia. Es un reto. Es un balance Sí. muy, muy duro para cualquier persona, indistintamente de la edad. Porque cuando yo pienso en mis hijos, me siento igual. Como yo puedo ser muy bueno en mi casa, la gracia la representa mi esposa, Gwen, y yo soy más como la ley, como esto es lo que vamos a hacer todos los días y todos los días tiene que verse igual, porque si no es así, me vuelvo loco. Y sí, bueno, uno le tiene que pedir ayuda a Dios porque uno no sabe qué hacer. La otra cosa también con esto, porque hemos hablado de esto otras veces, a veces también uno tiene que confiar en Dios. De que ellos mismos como niños y como jóvenes y como adolescentes están tratando de entender cómo caminar con Dios y es un reto de compartir en familia. Todos estamos en eso. Wow, sí, es un gran reto. Sí. Y la otra cosa que es bueno que la gente también entienda es, a veces la gente ve personas y parejas como ustedes que ya llegaron a una edad avanzada, que han tenido un montón de experiencias y muchas personas podrían verlo como, ellos ya tienen todo resuelto. ¿Verdad? Porque inclusive alguien me lo dijo a mí y yo decía, alguien joven, digamos, alguien como de la edad de universidad me dijo, Diego, es que ustedes tienen ya muchas cosas resueltas. Y yo en mi mente es como, no, yo no tengo nada resuelto, estoy, ¿verdad? Y cuando los escucho a ustedes, siento lo mismo, ¿verdad? Como estamos pensando qué hacer en los siguientes años y estoy luchando con la crianza. Entonces también es bueno que la gente vea que toda la vida requiere dedicación y todavía requiere pedirle a Dios sabiduría. Ayúdame con esto ahora, ayúdame con esto ahora. Y esa es la realidad. Nadie tiene nada resuelto y seguimos aprendiendo y dependiendo del Padre. Buenísimo. Sí. Para cerrar, esta no lo teníamos listo, pero ¿cuál es un consejo que pueden dar para parejas que están sirviendo a Dios? Que ustedes digan, esto es un consejo que podemos dar. Bueno, pueden dar uno cada uno, pero ¿qué es algo que ustedes podrían aconsejar con lo que ya ustedes han experimentado y vivido? Un consejo para las parejas. Para mí, yo creo que es importante para nunca descuenta sus oportunidades para encontrar otras personas. Okay. No tiene miedo para hablar con otras personas con amor y con que esas preguntas de su vida. Okay. Porque, un ejemplo, cuando yo viví una vida afuera de la foca de Dios, yo encontré un hombre y yo compartí mi vida con él y en los años recientes él dijo que es por usted que yo estoy un cristiano. Wow. Es una sorpresa de mí porque es ¿cómo? En esta situación
él haga eso, dice es una que impresión de la vida de mi amigo. Él dice que porque eso yo decidí seguir a Cristo. Sí, que vos tal vez ni recordabas que había pasado ese tiempo con él. Sí. Sí. Entonces no pierdas la oportunidad de compartir con personas. Sí. Con amor. Con amor. Sí. Y poco ley. Y poca ley, sí. Well, la verdad. Jennifer, para ley vos. no, pero verdad. Verdad, sí, gracia y amor y verdad. Para vos, ¿qué sería un consejo, Jennifer? Mi consejo es más para personas que están pensando en ser misionero o cualquier cosa de servir a Dios. Es que si Dios, si Dios le está llamando a hacer algo en su vida, tal vez es un trabajo, es en su familia o cualquier cosa, pero Dios es el que va a equiparla. Y a veces vemos como tenemos hijos, no podemos ir a otro lugar, pero hay muchos misioneros, hay mucha gente que están sirviendo a Dios en otros países con sus hijos en cualquier edad. Sí, es bueno si puede ir antes de tener hijos, pero si ya tiene hijos, Dios está llamando a toda la familia. Sí está llamando a toda la familia y va a cuidar a sus hijos también. Wow. Genial. Entonces, claro. Dios te va a enseñar, te va a capacitar y va a cuidar de ti, de tu familia también. Exactamente. Wow. Gracias por acompañarnos. Gracias por sacar esta mañana de estar acá con nosotros y compartir su historia. Hay un montón, me imagino, montones de historias que pudieran compartir y por lo menos yo me siento muy agradecido de escucharles y de aprender también de toda la sabiduría y la experiencia que representan. Así que gracias por invertir en países tropicales. No sé qué les hizo pensar en 3 países con un clima muy, muy parecido, supongo. Y los 3 son de países de café. Vietnam y Indonesia y Costa Rica. Sin café. Y no puedo tomar. Ya veo lo que hicieron, sí. Sí, necesito café. Bien hecho, bien pensado. Muchas gracias. De verdad les amamos y les respetamos mucho. Gracias por compartir su historia con nosotros. Gracias a usted, Diego. Buenísimo. Bueno, y de esta manera concluimos. Este es el episodio 52 de Vayan y Hagan. Y como pueden ver, hay unas historias acá riquísimas con un montón de experiencia y con un montón de lecciones. Así que quiero motivarles también a que si ustedes están aprendiendo, están inquietos con el tema de misiones, que puedan buscar personas alrededor de ustedes que tienen experiencia y que les pueden ayudar, les pueden guiar, les pueden enseñar. También queremos motivarlos a que contacten, y usen los recursos que tenemos en la página de singular.org. Hay un montón de recursos gratuitos con los que queremos formarles, enseñarles y animarles a seguir haciendo discípulos y llevar el mensaje de Cristo a cualquier lugar en el que tengamos la oportunidad. Así que sin más, bendiciones y vayan y hagan.